El 16 de septiembre de 2022, 5 becerros rojos perfectos fueron transportados desde una granja en Texas a la capital de Israel, donde están bajo el cuidado del Instituto del Templo. Este instituto espera ansiosamente el momento del primer sacrificio animal, ya que sin él será imposible avanzar en la reconstrucción del tan esperado tercer templo de Jerusalén. El mundo ha conocido solo 2 templos judíos. El primero fue construido en el monte del templo por el rey Salomón y duró 390 años, hasta que fue destruido por los babilonios en el 586 a.C. Y el segundo templo, construido tras el cautiverio del pueblo judío en Babilonia, estuvo en el mismo lugar durante 585 años, antes de ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El tercer templo está relacionado con una profecía que se cumplirá en el fin de los tiempos. La Biblia deja claro que este será el lugar donde el anticristo se sentará para gobernar el mundo, engañando y persiguiendo a los judíos. Pero antes de hablar del inicio del gobierno del anticristo en la tierra, necesitamos entender por qué los judíos están tan entusiasmados con la llegada de los becerros rojos a Israel. Desde la época de Moisés, los judíos siempre han creído que la presencia de Dios estaba vinculada a su proximidad al tabernáculo y, más tarde, al templo. Con la destrucción de estos 2 lugares físicos a manos de pueblos enemigos, los judíos consideran que Dios dejó de estar completamente de su lado y por lo tanto aún no les ha enviado al Mesías prometido en las Escrituras. Recordemos que los judíos no creen que Jesús sea el Mesías. Para ellos, Dios enviará al Mesías a los hijos de Abraham solo cuando el templo sea reconstruido y en consecuencia se restablezca el pacto entre ellos. Aquí quiero abrir un paréntesis para que entiendas la importancia de este hecho. Los teólogos judíos creen que, a lo largo del Antiguo Testamento, solo se han encontrado y sacrificado 9 becerros rojos perfectos para el ritual de purificación. Ahora, retomando nuestro tema, el Instituto del Templo solo espera luz verde para comenzar los trabajos de construcción del edificio, que será idéntico al Templo de Salomón y se erigirá exactamente en el mismo lugar. Los arquitectos responsables ya han entregado los planos. Los muebles y los utensilios que se usarán en el templo están listos. Y otro dato importante es que ya se han seleccionado las personas que servirán en el tercer templo. Se sabe que todos ellos pertenecen al linaje de Aarón, el hermano de Moisés y el primer sumo sacerdote del templo que los hebreos levantaron durante su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Estas personas ya están participando en ensayos para la ceremonia de inauguración del templo, donde realizarán el primer sacrificio de purificación del lugar con las cenizas del primer becerro rojo. Sin embargo, aún quedan cuestiones por resolver. El tercer templo se construirá en un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, uno de los más disputados del mundo. Allí se encuentran la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca, construida en el siglo VII, una de las estructuras más antiguas del mundo musulmán. Aunque Israel recuperó el control de la ciudad vieja de Jerusalén y del área del monte del templo durante la Guerra de los 6 días en 1967, este monte permanece bajo custodia jordana debido al tratado de paz firmado entonces. Los judíos israelíes pueden ingresar al monte del templo, pero no pueden realizar ceremonias religiosas allí. Por lo tanto, para construir el tercer templo, judíos y musulmanes tendrían que resolver sus diferencias al respecto. Expertos en conflictos históricos entre ambos pueblos afirman que la crisis entre ellos podría empeorar a partir de ahora, incluyendo la posibilidad de una guerra importante. Esto se debe a que los árabes ya están al tanto de la existencia de los 5 becerros rojos perfectos en Jerusalén y se están preparando para defender con fuerza su territorio de un posible ataque israelí para recuperar el lugar donde se encuentra la cúpula de la roca. Además del tema territorial, la teología islámica menciona a un ser llamado Dajjal, una figura muy similar al anticristo de la Biblia. Según esta creencia, Dajjal aparecerá antes del día del juicio para desviar a las personas del verdadero camino. Es descrito como el gran engañador, capaz de realizar grandes milagros para confundir a la gente. Según las enseñanzas islámicas, Dajjal viajará por la tierra engañando a la humanidad y haciéndoles creer que es divino. Algunos creen que podría llegar precisamente al tercer templo, que será construido por los judíos. En el Islam, el surgimiento de Dajjal es uno de los principales signos del fin de los tiempos. Finalmente, será derrotado por el Mesías islámico, Mahdi, y por Jesucristo, quien, según el Islam, no es el Mesías, sino un gran profeta que descenderá del cielo para matarlo.
A pesar de la teoría de que el becerro rojo podría desencadenar una gran guerra entre judíos y árabes, llegando incluso a ser un conflicto global, no creo que eso suceda. Es más probable que el anticristo aproveche este momento para negociar un acuerdo entre estos dos pueblos. Con su poder persuasivo, logrará que las tres religiones más grandes del mundo firmen un tratado de paz significativo. Este acuerdo permitirá la construcción del tercer templo en Jerusalén, en el lugar que hoy sigue siendo un foco de conflicto. Esta será la señal para que los judíos crean que ese hombre es el Mesías que han estado esperando durante tanto tiempo. Después de todo, rechazaron a Jesús porque no aceptaron que su Salvador fuera una figura humana común, similar a ellos. Los judíos siempre han esperado un ser superior, como lo será el anticristo, y por eso se dejarán engañar fácilmente. En cuanto al tercer templo, se dice que, una vez obtenida la autorización para su construcción, el templo podría estar completamente listo en tan solo un año. Será desde este lugar sagrado que el anticristo gobernará el mundo. Según la Biblia, durante los primeros 3 años y medio de este tratado de paz entre las naciones, la tierra vivirá en armonía, y la gran mayoría de las personas amará y se inclinará ante este gran líder mundial. Sin embargo, al final de este periodo, el anticristo romperá el acuerdo y cometerá lo que la Biblia llama un terrible sacrilegio en el templo, marcando el inicio del peor período de la gran tribulación. En este momento, la ira de Dios comenzará a derramarse sobre la tierra, y el pueblo judío finalmente entenderá que el Mesías que esperaban ya había venido hace 2000 años, pero fue rechazado. El profeta Zacarías habló sobre este momento, y Jesús mismo lo anunció a través de su siervo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único, y se lamentarán amargamente por él, como quien llora por un primogénito. Aquel día, el llanto en Jerusalén será tan grande como el llanto en Hadad Rimón, en la llanura de Meguido. Hermanos, al final de los 7 años de la gran tribulación, Jesús regresará, derrotará al anticristo, al falso profeta y finalmente a Satanás. Entonces reunirá a su novia, que somos nosotros los cristianos, con el pueblo de la nación escogida, los judíos convertidos, y todos viviremos en paz en la nueva Jerusalén. Este será un lugar eterno, donde no habrá dolor, maldad, llanto ni tristeza. Por lo tanto, aunque estos becerros rojos inmaculados tienen un gran significado para los judíos en este momento de la historia, para nosotros, como cristianos, no tienen ningún valor eterno. En el pasado, en el Antiguo Testamento, representaban la ofrenda para la purificación del pecado, trayendo nueva vida y redención al pueblo. Sin embargo, hoy sabemos que sin la muerte y resurrección de Jesús no hay salvación ni vida eterna. Un animal muy raro. Las personas impuras no podían regresar a la presencia de Dios, y esto simboliza lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él se sacrificó para que nuestras impurezas fueran lavadas de una vez por todas, permitiéndonos entrar en la presencia del Señor. Las cenizas del becerro rojo representan la muerte de Cristo, y el agua de purificación simboliza su sangre. En cuanto a la construcción del tercer templo, sé que muchos cristianos sienten temor al escuchar sobre este tema, pero no debemos preocuparnos. Cristo ya nos ha garantizado la victoria, y nuestra corona está guardada. Solo nos falta perseverar hasta el fin. Amén. Al final del libro de Apocalipsis, el Señor nos deja el siguiente mensaje. Mira, vengo pronto, mi recompensa está conmigo, y le daré a cada persona según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para atravesar las puertas de la ciudad. ¡Aleluya! Si disfrutaste este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.